Muy buenas noches, estamos en Debate Capital, nuevamente como cada martes, que arrancamos 10:30 de la noche. Agradecemos su seguimiento, su permanencia. En este caso, bueno, vamos a tener una charla con nuestro amigo Alejandro Rosado Morales. Alejandro, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, David, es un placer estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, pues Alejandro Rosado es hijo de, digamos, del exilio español en México. Entiendo que tus padres llegaron aquí a México, quizá en el periodo de Lázaro Cárdenas, No, Cárdenas. Fue poco después. En el 41 llegaron porque mi padre estuvo en un campo de concentración en Francia, estuvo un año. Entonces, después se fugó del campo de concentración y se vino como polizón en un barco mercante a América. Llegó primero a República Dominicana, después pasó a Cuba. Entonces llegó un poco más tarde que la mayoría, llegó en el 41. Sí, porque empezó esto como el 36 y de ahí en adelante, ¿no? Sí, en el 37 llegó el gran barco español que llegó a Veracruz. Y así fue como en esos 4 años fueron llegando muchos más españoles. Bien, bien. Bueno, pues además formaste parte del Partido Comunista Mexicano, fuiste una figura, digamos, con un peso social en términos de lo que implica la persecución, encarcelado varias veces, secuestrado y torturado incluso por la extinta y famosa e infame Dirección General de Seguridad. Y bueno, pues la izquierda, digamos, cambia su protagonismo digamos, a finales de los 70s, y bueno, tu formación es como, digamos, en la sociología política, este término que tú prefieres, y al mismo tiempo tienes formación en cine, tienes formación también como psicólogo, y bueno, pues un conjunto de características. Tu perfil da como para discutir muchos de los temas que nos competen ahorita, pues en la agenda nacional, de los estados e incluso pues de los gobiernos locales. Sí. Alejandro, en ese sentido, yo te preguntaría, ¿cuál es digamos, el papel que tú estás visualizando en esta crisis civilizatoria, que es una crisis del ser humano en general, pero particularmente desde la perspectiva de lo que está sucediendo en México con estos nuevos gobiernos, empezando por el gobierno federal, y pues esa oleada de nuevos gobiernos de coincidencia de muchos luchadores políticos, sociales, activistas, grupos que coinciden con esta lógica, con este movimiento? ¿Cuál crees tú que sería el papel específico de México, digamos, para poder contener esta crisis, que no solamente es en este momento una crisis sanitaria y una crisis económica, sino que detrás de eso hay una crisis medioambiental muy fuerte y hay una crisis también de derechos humanos que a veces se pierde de vista, pero que están ahí? Cuéntanos tu reflexión. Bueno, es una interesante pregunta que pocas veces me hacen, pero sí, efectivamente, tengo 25 años dedicándome a estudiar tanto por libros, pero también casuísticamente en mi consultorio terapéutico, los problemas de la decadencia de la civilización occidental. Es una civilización que tiene, según los expertos historiadores, tiene más o menos 1200 años la civilización occidental, desde los tiempos de la Provenza en la Edad Media hasta la fecha. Son 1200 años, ya es una civilización vieja, ya es una civilización que dio lo que tenía que dar.
nacimos en este tiempo, ni modo, o sea, no, nos tocó la decadencia. Nos hubiera encantado haber nacido en el Renacimiento o en el Romanticismo, pero nos tocó la decadencia, entonces tenemos que ser hombres de la decadencia, no hombres decadentes, Claro, claro. sino hombres que enfrentan la decadencia. Con algunos que quizás sí sean decadentes, ¿no? La Algunas mayoría, puras claro, o sea, críticas. sí, o sea, la civilización va para abajo. Es una civilización ya digamos, en la recta final de su existencia, y da muchos signos de eso. Desde hace 100 años ya va dando muchos signos, desde las grandes guerras mundiales. Y hay muchos otros detalles sobre eso, la monetarización, la especulación financiera, la depresión del espíritu de las personas, de los ciudadanos, el individualismo, el egoísmo, el culto al dinero, la crisis del medio ambiente, desde luego. Ya lo que provoca esta decadencia es más muerte que vida. Es una sociedad incluso senil. Vaya, que Estados Unidos haya tenido a un psicópata durante 4 años como presidente, ya es un grado clarísimo de senilidad, incluso psicopática, ¿no? de la sociedad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en México? Caramba, hace 25 años que yo no me imaginaba el ascenso de la 4T. Yo decía, bueno, quizá haya islotes de esta civilización que habría que defender todavía, que valdría la pena dar la lucha por ellos. Pero decía yo, México está en el pleno neoliberalismo, no sé si sea un islote por el que valga la pena dar la lucha. Afortunadamente llegó la 4T y entonces se ha convertido México en un país de esperanza. Se tratará de remendar la civilización con movimientos como el de la 4T o como el posneoliberalismo en el Cono Sur de los primeros 10 años de este siglo XXI. Sí y no, es decir, desde luego las rupturas ya no son como las de la Bastilla en el 789, sino son muchísimo más moleculares. Sin embargo, creo que la 4T tiene más posibilidades de ser una esperanza que un remiendo. La ética que la 4T enarbola es la ética de la fraternidad y no a partir de una revolución violenta, como podría ser Cuba, que también enarbola una ética de la fraternidad, pero tuvo que haber una revolución armada. Y bueno, en México, como se ha dicho, no hemos roto ni un vidrio para hacer este cambio, y la posibilidad ética, sobre todo, es enorme. Lo mismo que cuando en Sudáfrica con Mandela hubo ese enorme cambio. Son este tipo de burbujas de esperanza que están en búsqueda de una alternativa de civilización diferente. Me dirás, bueno, pero todavía es una sociedad extractivista que no resuelve el problema del medio ambiente, que ni siquiera apunta gran cosa hacia allá. Es cierto, o sea, esto es lentísimo y tiene muchas desembocaduras, pero yo creo que el principal elemento es que hay una esperanza de una vida diferente, de una vida que no sea la que hasta ahora hemos vivido en cuanto a el esquema general. La concepción del mundo es la que necesitamos cambiar.
No sé si los protagonistas principales de la 4T lo tengan claro, pero eso no importa. La 4T es un movimiento histórico, es una marea gigantesca que está hecha de muchísimos millones de voluntades diferentes y, por ejemplo, Andrés Manuel pues no es más que la cabeza viva de esta transformación, pero la transformación continúa, debe continuar con o sin él, o cuando él ya se haya ido. Esa es la esperanza, ¿verdad? Pues efectivamente, bueno, hay ciertos datos que, digamos, con relación a lo que comentas, hay que tener siempre presentes. Hubo de parte de México incluso una propuesta que, si no fue definitoria, por lo menos fue algo que empujó, generó, digamos, generó una inquietud cuando estaba esta crisis pues, del petróleo, de la competencia, Arabia Saudita, Rusia, China, etcétera. Y de pronto el gobierno mexicano les dice, oigan, para, digamos, tranquilizar o para evitar esta crisis del precio del petróleo, pues hay que ponernos de acuerdo. Ese fue uno de los primeros actos, digamos, del gobierno a nivel internacional. Después viene el tema, pues, de la crisis sanitaria ahorita, la idea de las vacunas, pero hay algunas otras, digamos, algunas otras expresiones pues que evidencian un liderazgo y además tenemos históricamente en el país una vanguardia en términos de pensamiento político, pues desde hace ya algunos siglos. Eso ha sido evidente. Sí. Hay toda una, digamos, un andamiaje de fortalezas culturales que tiene el país, pero bueno, para no hablar yo, la pregunta que yo te haría es, y conectado también con esta crisis civilizatoria, ¿qué es lo que sucede? ¿Tú cómo describirías, por ejemplo, a este conservadurismo o a esta oposición o a esta resistencia o a esta insistencia, en el caso ya particularmente de la oposición mexicana, de no aceptar, no dilucidar que existe una nueva forma de gobierno, una nueva, digamos, forma de relacionarse los seres humanos entre sí, de la ciudadanía para con las instituciones, de las instituciones para con la ciudadanía? Hay una insistencia en que eso no es posible, en que eso no existe, se omite muchas veces, se desatiende eso, se evade el debate público. Tú, como desde esta perspectiva, bueno, conoces no solamente desde la psicología, la sociología, el propio quehacer de la observación que el propio cine tiene sobre lo que pasa en las sociedades, ¿cómo describirías éticamente a esta oposición y a estos medios que son los voceros y los insistentes de esta batalla política? Bueno, no sé si los definiría ahorita éticamente. Desde luego, pues ya se les ha dicho hipócritas y, en fin, tantas cosas, pero creo que están en una normal negación psicológica. Es decir, rechazan que su concepción de la vida, del mundo y del lugar que ellos ocupan en el mundo ya no existe. Se niegan a ello. Es como cuando un ser muy querido se muere y entonces tú dices, no es posible. A veces las negaciones duran décadas. Conocí una viuda que tenía 40 años de viudez y seguía hablando de su esposo en presente. Es que a mi marido no le gusta esto. ¿Sí? Entonces, creo que en principio hay una negación. Lo mismo que la misoginia que se ha desatado con feminicidios y violaciones por todo el país contra las mujeres, es una negación del avance de las mujeres, ¿no? Es un pánico a través de la negación. Hay que eliminar a la mujer porque la mujer es el sector social más
progresivo, el que está a la vanguardia en todo el mundo, ¿no? Y esto también va a cambiar. O sea, necesitamos una nueva sociedad, una nueva civilización con un papel primordial de la mujer. Entonces, la derecha, vuelvo a tu tema, la oposición de derecha es una oposición naturalmente restauracionista. ¿Recuerdas que después de Waterloo en Francia vino una época de restauración? La restauración monárquica. Duró 15 años solamente. Pero volvió todo lo que existía antes del levantamiento revolucionario de 1789, lo reinstauraron. Lo mismo en México, pues con la intervención francesa. Son intentos para restaurar lo que ya no es posible restaurar. Ya ves, en Argentina restauraron el neoliberalismo y duraron 4 años. Bolivia, duraron 1 año. Y así, y Bolsonaro no va a durar más que 4 años. O sea, no se puede detener a la historia. La historia está soplando para otro lado, ya no para el lado neoliberal, ya cambió de viento, y es un fenómeno que no puedes parar poniéndole las manos, diciendo no. Es como querer tapar el sol con un dedo. Y solamente lo puedes tapar si te acercas muy cerquita el dedo al ojo. Así me decía un amigo. Siendo muy miopes. Pero entonces son restauracionistas. Es normal. Qué bueno que exista este movimiento restauracionista, porque ayuda todavía más. Abrir el debate. Y a fortalecer a la 4T. O sea, la 4T está en un nivel de avanzada que ha llevado a la sociedad a que los conceptos de antes ahora sean de risa incluso. Entonces, acuérdate, hace 20 años, Enrique Krause era el intelectual orgánico de México. Bueno, lo sigue intentando ser. Sí, ahora es el intelectual orgánico de la derecha y sigue dando línea, y sigue diciendo por dónde y cómo hay que hacer las cosas, y le hacen caso. Hasta Lenita Poniatowska ya cayó en una consigna de él. Pero ahora están derrotados. O sea, todos aquellos que nosotros respetábamos, no sé si te acuerdas cómo se respetaba a Denise Dresser, por ejemplo. Cómo se compartían los textos de ella criticando a Fox y a Calderón y al PRI, ¿no? Y ahora ya no. ¿Por qué? Porque ellos no quisieron cambiar, no quisieron adaptarse a los tiempos, y la sociedad es la que cambió, ellos no. Entonces ahora están ellos rezagados y están muy enojados, incluyendo a la gran periodista Aristegui, incluyéndola. Es impresionante cómo eran antes estos intelectuales, eran eran factor de cambio, y cuando los rebasa la 4T se convierten en retardatarios. Es muy interesante, es fascinante eso, ¿no? Y en fin, entonces ellos son restauracionistas típicos, no estamos descubriendo nada nuevo, y lo que es interesante es que son bastante minoritarios y sin proyecto. Eso, fíjate, ahorita que planteas esta situación de Elenita Poniatowska, que merece, como dice el presidente, todo el respeto. Claro. Sin embargo, el caso de ella es uno que se ha reproducido incluso en diferentes ámbitos. Incluso yo me atrevo a decirlo, lo observo incluso en el contexto veracruzano,
de que hay sectores incluso académicos que yo le llamo el síndrome Vargas Llosa, es decir, el síndrome en el que existe una antidemocracia que se puede convertir en literatura, en ejercicio del intelectual de élite. Sin embargo, cuando ya esa antidemocracia en la realidad, en la práctica, tiene un giro, como es el caso mexicano, de pronto pues hay un avasallamiento e incluso una falta de entender lo que implica la democracia real. Pasa también, por ejemplo, no solo con él, el libro de Enrique Serna sobre El vendedor de silencio, pues es un libro muy claro que critica exactamente la antidemocracia en los medios de comunicación. Sin embargo, él también se volvió un abajofirmante en esta idea de todos estos yo les llamaría reyes magos del pasado, que intelectualmente dotaban de sapiencia a la propia sociedad, pero que de pronto, como dices, se vuelven retardatarios. ¿Tú crees que eso puede ser algo incluso involuntario, voluntario? ¿Qué pasa ahí con esta élite que vive, pues finalmente es una burbuja, en un país que tiene muchas desigualdades y las prioridades necesariamente pues tienen que cambiar, aunque no nos guste y aunque vivamos en digamos, en este esquema en el que, como en algún momento una memorable, tristemente, frase de una una esposa o también ex esposa de un ex gobernador de Veracruz dijo, merezco abundancia. ¿Qué pasa cuando se dan cuenta que ya no estamos en la situación de élites en una burbuja que merecen esa abundancia o que se asumen merecer con abusos institucionalizados y de pronto pues hay esta ruptura, este choque y hay mucha gente incluso que se aferra a defenderlos? A veces preguntan, ¿cuándo perdimos a Denise Dresser? ¿Cuándo perdimos a Broso? No, nunca los perdimos, estaban perdidos desde el origen. ¿Qué pasa ahí? Lo que pasa es que ellos pertenecen a la generación de la mal llamada transición democrática de los 90s, que culminó con la caricatura de Fox, o sea, la opereta de Fox. Fue ese movimiento que, desde luego, se registró con claridad en la Cámara en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en el 97, con la presidencia de Muñoz Ledo, y en el mismo 97, Cuauhtémoc Cárdenas fue electo jefe de gobierno del Distrito Federal, y a los 3 años después vino la presidencia de Fox. Es esa generación de intelectuales que lo que querían era una alternancia bipartidista, de democracia parlamentaria, pero sin la participación diaria del pueblo, de la ciudadanía, solamente cada 3 años. Y entonces, en aquel PRD cardenista y López Obradorista, estaban las movilizaciones callejeras. Recuerdo que Santiago Krill, como secretario de gobierno de Fox, decía, hay que preguntarle a esos izquierdistas si van a seguir en la calle o van a continuar con la transformación que habíamos pactado. O sea, ellos tenían la idea de que la democracia tenía que llegar ahí, o sea, donde terminaba con Fox. No empezaba con Fox, terminaba con Fox. Y hasta ahí se quedaron. Y estaban entonces en su auge, estaban cómodos, tenían tiempo en televisión y radio, y eran los intelectuales. Ahí estaba Federico Reyes Heroles, estaba Silva Herzog Márquez, las dos Denise, ¿no? Ciro Gómez Leiva, ¿te acuerdas que era un periodista pujante? Tenía cierta respetabilidad. Sí, en Canal 40, me acuerdo, ¿no? Entonces, pues estaban siendo figuras. ¿Y a quién no le gustan las mieles del éxito?
de pronto viene un movimiento que los desplaza. Los youtuberos y... Sí, exacto, los youtuberos, los nuevos intelectuales que no son tan jóvenes, son intelectuales distintos, que están en redes y que están elaborando mucho más que los Krause y los Aguilar Camín, ¿verdad? Y que vienen de afuera, son intelectuales emergentes, intelectuales que vienen de provincia, que nunca han tenido un currículum académico como en el Colegio de México, pero que son autodidactas, les cuesta mucho sobrevivir, publican libros, pero no los venden porque no tienen los canales para la distribución, y que son entonces muy pujantes y que vienen pensando la 4T. En realidad es un cambio de clase social. La 4T es un movimiento plebeyo. Tiene su semejanza con el movimiento que encabezó Hidalgo, fue muy plebeyo, y el movimiento que encabezaron Zapata y Villa, extraordinariamente plebeyos. Entonces, eso es un oleaje mayúsculo, eso sí son palabras mayores. Ahí claro. Sí, ¿cómo los paras, no? Y en este sentido, bueno, sabemos que cada día se exhiben más ciertas conductas, digamos, de esta reacción, de este sector restaurador, en el que pues hay mucha denostación, hay discriminación, hay, digamos, una especie de sentido de superioridad. Por ejemplo, pasa mucho en los sectores intelectuales, de que el que no tiene el nivel de preparación que ellos, y que además es votante de este gran movimiento político, pues que son inferiores, que no saben lo que hacen, que no tienen idea, que son unos ignorantes, y todo lo demás que ya sobra repetirlo. Sí. Hay insultos, hay denostación, incluso al propio presidente hay pues más de 20 años de denostarlo, de descalificarlo, de desacreditarlo, de mentir, digamos, sobre quién es él. Esto ha sido muy, muy complicado, y para contextualizar, hay una realidad palpable que siempre será distinta a lo que se permea en las redes sociales, que proviene generalmente pues, de los grandes medios de comunicación. ¿Cuál es tu perspectiva sobre esta batalla? Porque bueno, los medios de comunicación, desde mi perspectiva, el cuarto poder, como se le había denominado, está completamente en decadencia y en deterioro, aunque viene quizá, digamos, un reforzamiento de esto a través de la actual censura en las redes sociales, que es terrible, es una cuestión bastante retrógrada, pero bueno, pues que ahí está presente. ¿Cómo describirías tú este escenario en el que se trata de evadir el debate público, se trata de incendiar los medios, las redes, avasallar, aturdir, confundir, y se intentan censurar cosas como una conferencia mañanera en la que hay una figura política que construye pensamiento y que además tiene un ritmo muy tranquilizador, rompe con la ansiedad de generar zozobra, comunica muy bien a la gente, transmite, genera tranquilidad, y de pronto los medios eso les estorba, les molesta, lo quieren hacer a un lado, quieren seguir siendo este filtro que pues vaya, tenemos décadas de saber que los grandes medios y las grandes agencias habían dominado y controlado y filtrado qué es lo que el ser humano, las sociedades tenían que decir. El caso de Assange es un claro ejemplo de querer dar una lección en contra de la libertad de expresión, incluso a nivel global. ¿Tú cómo ves esta crisis, esta situación, este debate con respecto a los medios de comunicación en el país y en general a nivel global lo que está sucediendo? Sí. Bueno, como parte de su negación psicológica de que ya perdieron los privilegios de antes, lo que están haciendo lo podríamos definir como patadas de ahogado. O sea, se está hundiendo
este viejo régimen y están pataleando para evitar su sumergimiento definitivo. Y esto puede durar algunos años. Puede haber, este cuarto poder puede restablecerse de una manera o de otra, sin embargo, ya no pueden. O sea, es un fenómeno tan amplio, el de la comunicación horizontal, tan amplio, que ya, por ejemplo, los de WhatsApp se están yendo a Telegram y los de Twitter pues se irán a otras plataformas. Ya no pueden. La manera en que se comunica la gente ya es irreversible. Y a pesar de del distanciamiento social que establece la pandemia, o tal vez gracias a ello. Paradójicamente, ¿no? Sí, la comunicación no se puede detener. Es impresionante el fenómeno. Y con una 4T que está hirviendo, que está hirviendo su mero mole, pues yo creo que fantástico. Mira, ya lo dicen las encuestas hasta de Mitofsky. De las 15 gubernaturas para las próximas elecciones de este 21, la mayoría son para Morena. Está, a excepción de Querétaro, tal vez Nuevo León, la mayoría, contando con la alianza PRI, PAN y PRD, con todo y eso, gana Morena. Y Morena no anda nada bien. Entonces, imagínate lo que eso significa, que la 4T está súper viva. Tal vez los partidos no. Tal vez los partidos representen la decadencia de toda esta civilización. Pero el movimiento es un movimiento que tiene que observarse desde un nivel superior. Entonces, todos estos choques que se dan en dimes y diretes entre periodistas, el presidente y todo eso, es muy parecido a el escenario de un juego de rugby o de fútbol americano. Hay un nivel cancha en donde todos se dan de codazos, todos se pican los ojos, se meten el pie, se jalan los pelos, cometen fouls, meten zancadillas, y los defensas levantan las manos, ¿no? Y dicen, ¿yo qué? Y están dando patadas, ¿no? A mí que me esculquen, yo que a ese nivel, si nosotros queremos discutir a ese nivel, vamos a llegar a muy poco, porque es jalarnos de la nariz como los tres chiflados, ¿no? Y picarse los ojos. Vamos a llegar a muy poco. Yo ahí creo que el presidente tendría que bajarle porque está picándose los ojos con ellos. Entonces no tiene mucho caso. Pero hay un nivel que no es cancha, es el nivel del palco, en donde se ve todo el movimiento, todo el desarrollo del juego, el plan de cada uno de los equipos. Y ahí se ve que la 4T va metiendo una goliza, ¿sí? O sea, a nivel cancha, el jugador de la 4T dice, híjole, me dieron una patada y no me la marcaron, ahora van a ver, ¿no? Y el de la derecha dice, pues ahorita le meto otra vez el pie, y aunque me expulsen, y no sé qué. O sea, están en ese pleito, pero es en corto plazo, y es desde el nivel cancha. Y ahí estamos todos metidos, y a veces hasta insultamos, ofendemos, o perdemos amistades, nos bloquean, nos desbloquean, en fin, es un asunto de nunca acabar. Son muchísimas interjecciones que hay ahí, pero a nivel de palco ves todo el panorama, ves la historia, y ahí ves que la historia se los está llevando.
Oye, Alejandro, fíjate que sobre esto en particular que comentas, tú que tienes toda esta formación y esta experiencia profesional, quizá insistiría yo un poco desde la sociología política y desde la psicología, y dime si yo estoy mal en esta percepción que tengo, pero bueno, personalmente me toca estar en varias de las marchas y de las protestas en contra del desafuero, en contra del fraude, etcétera. Hay una serie de cosas ahí que, digamos, quien vive la protesta social, vive su momento histórico, su momento social, y ahí yo alcanzo a ver que, pues imagínate un líder político con más de 1 millón de personas en el centro de la capital del país, eh, conteniendo pues a más de 1 millón de personas que le piden al presidente en aquel momento, vamos a Los Pinos, vamos a tomar Los Pinos. Es decir, hay una efervescencia, una indignación brutal. Y sin embargo, bueno, tú dices, el presidente creo que le tendría que bajar. ¿Qué pasaría si el presidente le baja? ¿Realmente tú crees que la oposición dejaría de picarle los ojos a él? ¿Tú crees que todos estos sectores que siguen teniendo una indignación efervescente tendrían un despresurizador o tendrían alguna forma alterna de despresurización si no el presidente dijera comandante Borolas, chachalaca y todo esto, que es finalmente también, yo creo que es una cuestión de una habilidad política, porque no existen públicos en general, hay públicos específicos, de un presidente que finalmente con símbolos ha desmantelado, digamos, reitero, simbólicamente a esta mafia del poder, como pocos líderes políticos lo han hecho, creo que yo, en este momento por lo menos, incluso de gobiernos progresistas, poco lo han hecho. Yo lo veo como una despresurización que, digamos, tener a un presidente que no físicamente, no de manera violenta, porque creo que, si no me equivoco, no hay registros de que López Obrador ni siquiera en su lucha haya empujado a un policía, sino todo es a través del pensamiento, los símbolos, la inteligencia, la habilidad de comunicación, pero sí es muy bravo y mucha gente lo celebra. Y mucha gente incluso canaliza su deseo de decirle algo a esa posición que no escucha al pueblo, pero que sí escucha al presidente y que se enoja con lo que dice el presidente. ¿No crees que hay también diferentes públicos y que esta despresurización y esta bravura del presidente vista desde el palco podría ser necesaria? Porque en ese palco hay mucha indignación también. Sí, es interesante tu pregunta, muy, muy interesante y muy buena, me hace pensar. Creo que el presidente es el gran educador, es el primer maestro del país. Es a veces sus digresiones históricas me encantan, a veces evocan a la historia de bronce, pero es mucho más preciso y es muy didáctico. Y además aprovecha la ocasión, la circunstancia del momento político para hacer una comparación histórica, sobre todo con la historia de México. Y incluso le ha dado clases al presidente de España cuando vino aquel Pedro Sánchez. ¿Te acuerdas qué cátedra le dio de historia? El presidente de España se quedó con los ojos cuadrados. No es que sea un historiador, ni que sea un intelectual historiador, pero es un hombre sabio que tiene recursos para ilustrar. Pero yo creo que entonces, como principal educador, el primer maestro de escuela de este país es él. Todos los días se enseña, todos los días da una clase de civismo, todos los días da una clase de ética, todos los días da una clase de comportamiento diplomático. Yo creo, y claro, hay maestros simpaticísimos que hacen reír a sus alumnos y que cuentan chistes. Yo me acuerdo, tenía un maestro extraordinario que contaba chistes en la primaria y era de lo más querido. ¿Cómo? Popular, además. Sí, exacto. Popular. Como Lula.
Lula todo el tiempo cuenta anécdotas. Cuando está hablando en un meeting, cuenta anécdotas de su vida. Y entonces dice, no, cuando un compañero de una fábrica estábamos juntos y esto y el otro, y así. Platica anécdotas padrísimas, y entonces, pues Lula es muy popular también. Creo que necesitan conducir al pueblo, que es un pueblo que, como decía Octavio Paz, pues le encanta la guerra, ¿no? O sea, las transformaciones aquí son siempre violentas y siempre son de venganza y machistas y con ese México bronco, ¿no? Entonces, claro, está muy bien, a la sociedad le gusta, a la sociedad, al pueblo, a las clases subalternas, les gusta mucho eso. Es como ir a las luchas, ¿no? Y que el técnico le gana al rudo. Al rudo. Y se levantan de las butacas y aplauden y gritan y dicen, dale más duro, etcétera, ¿no? Pero yo creo que necesitamos pasar a la modernidad. Eso es otro gran reto. Tú me preguntabas de retos de la 4T, pero respecto al mundo, y te decía yo, pues la esperanza. Pero a nivel nacional, el problema de México es que nunca llegamos a la modernidad. Estamos modernizados con computadoras. Antes estábamos modernizados con la industria petrolera y la eléctrica, pero eso no es modernidad, eso es ser modernizados. No es lo mismo. Ser modernos. Es eso de industrialización más que otra cosa. Y por arriba, ¿sí? Es decir, impuesto desde fuera. Los pueblos originarios jamás lo hubieran engendrado, esa especie de progreso. Es impuesto desde arriba por el Estado. Y para un desarrollo, progreso, etcétera. Equitativo o inequitativo, es una modernización que no decide la ciudadanía, que no decide los pueblos. La modernidad es mucho más lenta. Imagínate, México pasó en 30 años de ser un país rural a ser un país urbano, de 1910 a 1940, más o menos. De un país rural a predominantemente urbano. 30 años. Lo que a Inglaterra le llevó 300 años. Entonces, la modernización ha sido muy violenta, muy rápida, y la modernidad muy lenta. Eso desesperaba a Octavio Paz. Él esperaba una sociedad, bueno, que pudiera votar libremente, por ejemplo, ¿no? Y no la veía por ningún lado y decía, va a haber otra violencia, ¿no? ¿Cuándo madurará la sociedad? ¿Cuándo dejará de ser una sociedad infantil, eternamente traumada por la conquista? Es la idea de Octavio Paz, muy interesante. Claro. Alejandro, no, sigue, y ahorita Sí. Y entonces, lo que nosotros creo que necesitamos, no es un técnico en el ring, sino un maestro que dé civismo, okay, que eleve la calidad. Está bien que hay momentos de descanso, hay momentos de recreo, en donde el maestro puede jugar con los alumnos y puede chacotear, y puede hacer bromas y que le aplaudan. Eso también está bien, no lo veo mal. A mí me encantó cuando salió lo de Borolas, me botó de la risa, fue una cosa que hubieras visto cómo estaba yo, risa y risa, de la ocurrencia, ¿no? De la chispa. Volvió masivo, además. Sí, entonces son éxitos maravillosos, pero creo que deben ser más ocasionales, y además ya lo conoce, el pueblo ya conoce a Andrés Manuel, ya sabe el temple que tiene, lo valiente que es, lo bravo, que es fajador cuando se trata de reñir, es buen fajador, un buen boxeador, pues.
pero también es un maestro y ahora como presidente creo que debe acentuar más ese papel. Lo ha hecho muy bien también, como dices, sereno, tranquilo, rompe el ritmo de los programas de televisión, de los noticieros, y desde luego les quita rating, ¿no? Entonces, Claro, por eso están todos enojados. claro. Alejandro, y hay otro tema muy interesante que tú también veo que en redes sociales escribes, abordas una serie de temas, pero que es bien interesante y hablando precisamente de este profesor, de este, digamos, maestro de la pedagogía política y del pensamiento político y de la fraternidad además, en este otro ámbito que dices que tú, digamos que tú le apostarías más a eso. Eh, digamos, la guía ética, eso es bien interesante porque pues venimos de una época en que se insistió mucho, se hicieron todos los, se consiguieron, digamos, incluso en términos de un marco legal, pues de que la corrupción, la ilegalidad, la falta de ética fuera algo normalizado, de que la corrupción no fuera algo castigable, que no fuera un delito grave. Y por otro lado, pues de pronto llega pues una guía ética que va en contra incluso pues, de muchos de los preceptos de la sociedad consumista, de la sociedad individualista, de la sociedad de la tranza, de la sociedad de todo esto, e incluso como el propio debate en su conjunto, pero particularmente sobre los valores éticos, sobre el civismo, la oposición insiste en que eso no le corresponde al Estado, que eso le corresponde a los individuos y que el Estado no tiene que meterse. Desde mi perspectiva es una cuestión también de hacer a un lado lo que les permitiría pues la restauración, digamos, este restauracionismo. La guía ética es un debate también que de pronto hay tal avasallamiento mediático porque incluso a veces ni siquiera da tiempo por mucha preparación que tenga la gente, ¿sí? Supuestamente, no da tiempo de estar alerta. Muchas veces hay gente, yo veo que hay gente que cae, digamos, en esta agenda mediática, pero el tema de la guía ética, he visto gente que ha luchado por la ética, por los valores, pero cuando se habla de la guía ética, se monta en la agenda mediática de la oposición también para criticar esta guía ética cuando se trata precisamente de este aspecto, de esta parte civilizada o moderna, más bien dicho, sí, civilizada y moderna de una sociedad. ¿Tú Claro. cómo valoras esta guía ética y este debate? Bueno, la guía ética es un primer esfuerzo eh, por, por ordenar todos estos valores alternativos al viejo modo de ser de nosotros, al viejo modo de comunicarnos y de relacionarnos entre nosotros. Eh, es una, trata de darle forma a algo tan vago como es las voliciones, las compulsiones, los arranques, los sentimientos profundos, el amor. ¿Dónde cabe el amor en la política, verdad? ¿Cómo poderlos acomodar en una vida integral, no solamente de individuos, sino de colectivos, de comunidades, la familia, etcétera? Entonces, si le corresponde al Estado o no, bueno, el Estado no está entrometiéndose en la vida personal e íntima de las personas. El gobierno está proponiendo a la sociedad una forma de comunicarnos para que entonces la transformación por la que votamos la mayoría se dé con alguna congruencia. De nada sirve que propongamos el acuerdo civilizado y pacífico de la resolución de los problemas si estamos haciendo justicia por propia mano, por ejemplo. No sirve eso, ¿no? Y entonces el gobierno está intentando hace una propuesta para que la pensemos. No va a ser obligatoria. De hecho, pues cada quien, como cualquier otro libro, pues toma lo bueno y lo malo, y el que no quiere leerla, pues no lo lee.
pero no se está violando absolutamente nada, ningún principio de lo que era el mundo anterior, y en cambio sí se está impulsando esta modernidad que necesitamos. No es una modernidad centroeuropea la que necesitamos, no tendríamos por qué continuar con los modelos, el inglés, el alemán, el francés. Tenemos que encontrar nuestra propia modernidad, porque tenemos además pueblos originarios, tres culturas encimadas una sobre otra, ¿no? La mesoamericana, la colonial y la independiente. Entonces no está tan fácil como en Estados Unidos, que bueno, pues tenían más o menos la Constitución de 1789 sigue siendo la misma. Entonces, aquí necesitamos cambiar mucho porque llegamos tarde a la modernidad. Fíjate, el tema de llegar tarde a la modernidad es un tema de todos los intelectuales grandes mexicanos, desde Justo Sierra, Vasconcelos, Alfonso Reyes, Octavio Paz, Monsiváis, Carlos Fuentes. Todos lo que planteaban es cómo le hacemos para tener nuestra propia modernidad, porque llegamos tarde y estamos siempre, o sea, no es casual que nosotros los mexicanos seamos tan impuntuales, llegamos tarde por muchas razones históricas y culturales. Entonces, en consulta los veo, llegan tarde mis pacientes. Sí. Ya hasta estoy dejando un margen bastante amplio para que lleguen. Es algo que tiene que nacer de abajo hacia arriba. No podemos simplemente desde arriba, desde la guía ética. La guía ética no es una imposición, es una ordenación de los valores que más o menos está trayendo la 4T. Creo que tiene algunos defectos la guía, desde luego, porque es inicial. Uno de ellos es que es bastante presidencialista, es decir, hay algunas guías que hasta sacan las frases de Andrés Manuel, o sea, como tesis, dicen no robar, no mentir, no traicionar. Bueno, eso es algo que Andrés Manuel usó como campaña. ¿Cómo lo puedes traducir de una forma que no sea tan andresina, verdad? Tan panfletario, digamos. Sí, es demasiado burdo, es demasiado copión, digamos, ¿no? Hay otras que son como, por ejemplo, hay una sobre el trabajo que no me gusta nada, que habla del trabajo donde debes amar tu trabajo. Pero pues pregúntale a un jornalero agrícola si ama su trabajo, o pregúntale a un pepenador o a una trabajadora doméstica si tiene que amar su trabajo, tiene que amar lavar los excusados de los niños bien. O sea, y me parece que es un llamado a la mansedumbre, esa tesis de los trabajadores. Y por otro lado, no plantea la guía ética tan claramente que hay una lucha de éticas. Pareciera que hay una sola ética y otra errónea, ¿no? Pero en realidad es una lucha por la hegemonía política y cultural. Entonces, es un llamado más a la paz que a la lucha política. Pero por otro lado hay unas muy buenas. Hay una tesis sobre el amor que es buenísima, y hay otra tesis sobre la familia, impresionante, porque antes nosotros pensábamos que la familia era, nosotros los que vivimos en el siglo XX, que la familia era lo más retardatario que había, lo más conservador. Una vez Octavio Paz me dijo, cuidado que la familia es lo más conservador que hay. Y decía, sí, es cierto, o sea, hasta Engels lo decía, ¿no? Pero aquí rescata el cambio en la familia, que ahora la familia es una molécula del cambio, ¿sí? Del cambio social. De solidaridad, de trabajo, de ayuda, claro. Es impresionante, eso es una tesis buenísima. Y hay otras que hay que abundar. Cuando se habla del perdón, por ejemplo, o de la redención de
de los criminales, hay problemas de psicopatía que no pueden ser, los personajes que son muchos asesinos y muchos sicarios y todo eso, que no se van a, no se va a poder reinsertar, digamos. reintegrar a la sociedad. Entonces, hay que ser mucho más precisos. También la ética, la guía ética parece como una ética universal y necesitamos darle historicidad. Necesitamos no una ética universal, para eso ya tenemos la de Kant o la de Aristóteles. Necesitamos una ética para la 4T mexicana. Eso es lo que hay que ser más específicos. Pero es un buen intento. Creo que es un gran intento y lo importante es que participemos, ¿verdad? Los demás. Claro. Para enriquecerlo. Digamos, para ir cerrando, que espero que después de incluso el proceso de veda electoral que viene próximamente, podamos a lo mejor tener otra charla, pero bueno, para ir cerrando, sí. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, el ambiente de gobernabilidad, y no solamente el ambiente de gobernabilidad que pasa incluso por la seguridad nacional, que es la seguridad interna, la seguridad externa, incluso o con relación pues a las posibles amenazas que hay de fuera? Ahorita, porque bueno, la oposición insiste en crear zozobra, en hacer ruido, en intranquilizar a la ciudadanía, en generar ingobernabilidad así de manera específica. Pues hay un debate ahorita con el nuevo gobierno de Estados Unidos sobre la DEA y sobre esto, que a lo mejor ahí regresaríamos un poquito también pues a este papel que han fungido ciertos y ciertas periodistas que han sido sobre todo las clientas principales de las filtraciones de la DEA en gobiernos corruptos pasados de México, pero que de pronto ahorita se topan con un gobierno sobre el cual la DEA al parecer se queda sin insumos. Generan una trampa en la que muchos periodistas de este esquema sí caen, el propio presidente no cae en esta trampa, y hay un asunto de gobernabilidad. ¿Cómo ves tú la gobernabilidad interna y cómo ves la gobernabilidad con relación pues al exterior, al gran vecino que es Estados Unidos y en general pues al mundo? Porque también siempre hay un debate ahí muy fuerte sobre el papel de cada país respecto al concierto de las naciones. Claro. Bueno, precisamente como tú dices, en el concierto de las naciones, México ha participado poco. En todo caso, le tocaba a México ser simplemente el eco de Estados Unidos. Y ahora con la 4T, pues se están haciendo algunos ajustes. En realidad, si México antes llevaba el ritmo de ese concierto, participaba en el ritmo de ese concierto, con unos tamborcitos, con una tarola, y los violines y los instrumentos solistas siempre son los mismos. Ahora México está diciendo, no, yo ya me paso a las cuerdas, ¿no? O me paso a los alientos, ¿no? A los instrumentos de viento o al piano. Ya no voy a seguir tocando la tarola. Es un ajuste, no es una ruptura con el concierto de las naciones, sino es un cambio de posición de México ante el mundo y ante Estados Unidos. No, ahora ya no me vas a decir cómo tengo que marcar el ritmo. Ahora voy a ser solista o voy a participar en la melodía, no en el ritmo. O voy a participar en las armonías, ¿verdad? Que son otros niveles de participación, digamos, musical. Entonces, yo creo que eso es lo que está pasando con la DEA. O sea, y va a pasar con muchas otras cosas, no me imagino cuáles exactamente, pero ha de ser interesantísimo lo que está pasando en la Embajada de México en Estados Unidos. Se va a intensificar el diálogo, las rupturas del diálogo,
pero no va a haber, o sea, levantamientos de la mesa, pero no va a haber peligros, digamos. Grandes peligros no va a haber, porque tenemos una doctrina extraordinaria, que es la doctrina Estrada. Es apropiadísima para México. Precisamente en función de su propia historia, de las intervenciones del siglo XIX. Entonces, esa doctrina Estrada va dictando, solita, va dictando a Andrés Manuel. Él no es muy de salir del país. Él no se siente bien afuera de México. Es un hombre de región. Entonces se deja conducir como ahora sí que como Juárez cuando iba en la barquita, ¿verdad? Y que le hizo el viento a Juárez y todo esto, se deja conducir por la corriente de la doctrina Estrada. Y yo creo que simplemente aplicando con valentía, con firmeza y claridad la doctrina Estrada, vamos a tener muy buenos resultados, una buena paz. Ahora, al interior, la gobernabilidad depende desde luego de la legitimidad y del funcionamiento adecuado de las instituciones, y la seguridad interior pues está creciendo porque hay una encuesta del Financiero reciente que dice, bueno, la aprobación de la institución militar, de la institución de las Fuerzas Armadas, ha subido a casi 80%. O sea, el mismo ejército, aquel que masacró a estudiantes, ¿verdad? La Tlaya y estos casos también terribles. Todos esos casos terribles, ahora resulta que Andrés Manuel los está usando, al ejército lo está usando como palanca de la 4T. Julio Astillero está alarmadísimo porque hay una militarización del país. Es como lo que se reproduce en esta agenda conservadora, ¿no? Sí, claro, claro. Y bueno, Julio tiene que vender noticias, ¿no? O sea, él tiene que vender su propio perfil. Lo acusaron mucho de ser obradorista, y entonces ahora quiere tomar distancia. Quiere tomar distancia, pero yo creo que ni él se la cree. Está inventando todo un relato acerca de la militarización del país que es ridícula, porque lo que está haciendo Andrés Manuel es emplear en pleno uso de sus facultades como líder máximo del ejército, utilizar al ejército y a la marina como palanca de desarrollo. No nada más, él decía, vamos a usar al petróleo. No, sí, pero el petróleo estaba totalmente, Petróleos Mexicanos estaba en ruinas, completamente oxidado, pero el ejército estaba intacto, con una serie de recursos intelectuales y técnicos impresionantes. Entonces, claro que empezaron a hacer el aeropuerto y después la banca de desarrollo, ¿verdad? La banca de bienestar, y acá y allá, y están trabajando en todos lados. Y hasta las vacunas. Hasta las vacunas. O sea, eso es impresionante. Es una especie de dignificación del papel, digamos, del ejército, ¿no? Es como voltear el calcetín. Es el mismo ejército, pero ahora al derecho, estaba al revés. ¿Sí? Y entonces lo vuelves al derecho y lo pones a trabajar. Eso es una experiencia del cambio social inédita, porque el Estado porfirista, que fue el anterior Estado, tuvo que ser roto derrotando a Victoriano Huerta en la batalla de Zacatecas. A partir de la batalla de Zacatecas, que gana Villa, y desde luego ¿cómo se llama? El Felipe Ángeles, que estaba a su lado, al derrotarse el ejército porfirista, huertista, en la batalla de Zacatecas de 1913,
se acaba el Estado porfirista. Madero no lo había terminado. Madero estaba dentro del Estado porfirista. El ejército era fundamental porque era un Estado antiguo. Era un Estado pues, que no tenía las comunicaciones que ahora tiene. Antes se gobernaba con el ejército, ¿no? Y ahora se gobierna a través de la televisión, a través del tweet, o las mañaneras, ¿no? Pero esto es interesante. La reconversión del ejército, parecido a la reconversión de los hospitales para el COVID, es un hecho que creo que está haciendo historia. Ya no necesitamos agarrar el aparato del Estado, el traste del Estado y echarlo a la basura de la historia. Ahora lo podemos reconvertir. Y eso es maravilloso. Tener al ejército de nuestro lado, imagínate. Claro. Alejandro, pues ya nos acabamos el tiempo. La verdad es que es digamos, un gusto platicar contigo. Mucha enseñanza también. Y bueno, pues te agradecemos a ver si, insisto, en algún otro momento podemos retomar esta charla porque hay un montón de temas que podríamos estar platicando contigo y que se quedan ahí pendientes, pero Claro. pues, en esta ocasión te agradecemos mucho y bueno, a nuestros televidentes les agradecemos mucho en Debate Capital y nos estamos escuchando y viendo próximamente. Muy buenas tardes, Alejandro, muchísimas gracias. Gracias, David, por recibirme en tu programa y encantado las veces que ustedes quieran. Estoy a sus Muchísimas órdenes. gracias. Bueno, pues muy buenas Gracias. noches y nos vemos a la próxima.